Muy buenas a todos aquí en su servidor en otro video más para poder subir mi nota explicando ejercicio, un ejercicio. Y a ver, espera, yo hice mensajes y no me he escrito, no, nadie me ha escrito. Ok, vamos a resolver este circuito para poder encontrar su sistema en espacios de estados y para eso vamos a usar la ley de voltajes de la ley de Kirchhoff y vamos a resolver primero las mallas. Entonces, en la malla uno vamos a tomar la fuente y le vamos a restar los componentes, la tensión de estos otros componentes, que sería la resistencia 1 y el capacitor 1. Entonces tenemos que el voltaje de entrada de IN lo vamos a restar con el voltaje de la resistencia 1 menos el voltaje del capacitor 1. Y todo esto va a ser igualado a 0. Ok, gracias a que nos dieron los equivalentes de las X, podemos saber que BC1 va a ser igual a X1. Entonces podemos reemplazarlo directamente. X1. Ok, ya que tenemos estas X, podemos organizarlo de esta manera. BC1, BC2 y la corriente del inductor. Para encontrar nuestra matriz necesitamos las derivadas de estos, las cuales serían X punto y las cuales serían también igual, sería BC1 derivada, BC2 derivada y la derivada de la corriente del inductor. Ok, vamos a hacer la segunda malla, malla 2, en la cual tomaríamos este componente y lo restaríamos con estos otros componentes. Sería el voltaje de BC1 menos, uy, un momento, quito eso, sería el voltaje de BC1 menos el voltaje de la resistencia 2 menos el voltaje del inductor, todo igual a 0. Ok, gracias a estas X sabemos que BC1 lo podemos reemplazar directamente por X1, así como hicimos en la malla 1, X1. Y ahora vamos a hacer la malla 3. Y sería el componente del inductor, el voltaje BL menos el voltaje de la resistencia 3 menos el voltaje del segundo capacitor igualado a 0. Gracias a que tenemos el equivalente de las X, sabemos que el voltaje del capacitor 2 va a ser igual a X2. Así que, como hemos hecho en las otras mallas, podemos reemplazarlo directamente. X2. Ok, sabemos que si X1 es igual al voltaje del primer capacitor y sabemos que esto es igual a 1 sobre C con la integral de la corriente de ese capacitor, entonces su derivada x1 punto sería igual a 1 sobre C por la derivada de eso, que sería la corriente del capacitor, la cual se podría resumir que x1 punto va a ser igual a la corriente del capacitor 1 sobre capacitor 1. Y entonces con eso también podemos concluir que, o saber concluir, ¿no?, que la corriente del primer capacitor va a ser igual a x1 punto por el valor del primer capacitor. Y ahora, ya que x2 también es otro capacitor, podemos también llegar rápido a que la corriente del segundo capacitor va a ser igual a x2 punto sobre el valor de ese segundo capacitor. Sabiendo esto, podemos hacer un análisis de nodos. Y para eso voy a llevarme esto. Para acá. Está lento, está lento.
está lentísimo, está miércoles. Ok, vamos a hacer un análisis de nodos. No, respire computador, respire. Grabar en 4K le afecta muchísimo a este computador. Ok, para este análisis vamos a saber que la corriente que pasa a través de la resistencia 1 va a ser la misma I1, pero la vamos a llamar como la corriente de R. Voy a dejarlo aquí anotado. I1 va a ser igual a la corriente de R1. Entonces, esa corriente que entra por aquí, la corriente de R1, uy, esperen, no quiero rayar esa capa. Ok, la corriente de R1 va a ser igual a las sumatorias de las corrientes que salen, que sería la corriente del capacitor, pues si no se ven, casi no se ve tampoco. Ok, corriente del capacitor 1 menos la corriente I2, que sería la corriente de R2. Ok, la corriente del capacitor 1 menos IR2. Y podemos hacer esto mismo con las otras mallas. Aquí entra R2 y sale otras corrientes, que sería la corriente del inductor y la corriente de la resistencia 3. Y podemos llegar a que, un momento, último mensaje. Vamos a, después de haber hecho este análisis de nodos, vamos a, respire computador, respire. Ok, tengo que hacerlo así. ¿Qué punto? Ok, vamos a agrandar esto por aquí y esto por acá. Ok, vamos a reescribir esto en otros valores y lo vamos a reescribir de esta forma. Entonces, uy, ya va. No son novios, no, pero igual cogen. Sí, pero ajá, ella me olvidó primero a mí. A ver, ¿en qué estamos? Voltaje de entrada, que lo vamos a llamar también como U, va a ser igual a el voltaje de la resistencia. Por ley de Ohm sabemos que el voltaje va a ser igual al valor de la resistencia R1 multiplicado por la corriente de esa resistencia. Y aquí normal, X1 igual a 0. Ahora aquí
Vamos a reemplazar todo. X1 menos la resistencia 2 por la corriente de la resistencia 2 menos el voltaje de L, el cual sería espérense con mis fórmulas. Sería igual a L por la derivada de la corriente de I de T sobre dt igual a 0. Aquí tenemos algo que nos va a facilitar todo, y es que sabemos que x3 punto, que es este de acá, va a ser igual a la derivada de la corriente de L, y eso es igual a esto. Por lo tanto, podemos escribir que x1 menos el voltaje de R2, que sería R2 por la corriente de R2, menos L el valor del inductor por x3 punto igual a 0. Ya casi tenemos la matriz, muchachos. Ok, antes de seguir vamos a reemplazar valores de la malla 3, que sería el voltaje del inductor, que sería el mismo L menos R3 por la corriente de R3 menos X2 es igual a 0. Ahora, ¿cómo podemos hallar estas corrientes? Que serían como la incógnita que tenemos acá en nuestras ecuaciones. Eso lo podemos hacer. Hola, Sebas. Dime. Gracias. De nada. ¿Estás estudiando? Sí, estoy estudiando. ¿Y es qué cambió? Nada, que estoy valiendo ver. ¿En serio? Sí. Ay, marica, en serio estás estudiando. ¿Está muy difícil? Sí. Mentira. Idiomas no te tratarías. No, en idiomas no me pasa esto. ¿Aún tienes tiempo? Hazlo después de solo. Ya no tengo tiempo, güey. No me dejaron, no me dejaron cambiar. No me. ¿En serio? Por ejemplo, yo no le dije a mi papá es que estaba estudiando psicología hasta que cumplí 4 semestres. Verga. Sí, no. Esperan que yo me gradúe de mecatrónica y me gradúe de licenciatura. No, ¿qué es eso? Nada. Yo puedo con esto. Si pude con microbótica, ja. Esa es la No, no me apagues la luz. Que si no sale mi cara me jodo. ¿Por qué? Bueno, estoy aquí explicando un ejercicio. Ajá. Ok. Ya sabemos que BL va a ser igual a x3 punto. Pero ¿a qué es igual BL? BL esto ya lo hice. Y voltaje del este. Uy. Va a ser igual a...
voltaje de esto menos el capacitor menos corriente es igual a voltaje sobre resistencia. X1 voltaje de entrada menos voltaje del capacitor menos voltaje del inductor. Ok, pasamos de nuevamente al análisis de nodos y ya que hallamos la corriente de C, podemos despejarla aquí fácilmente. De esta forma, sabiendo que IC1 va a ser igual a y bueno, pasamos otra vez al análisis de nodos. Esto, en esta ecuación tenemos el componente de la corriente del capacitor, el cual sabemos que va a ser igual a x1 punto por c1 punto por c1, y entonces ese x1 punto por c1 va a ser igual a 1 corriente de la resistencia 1 menos corriente de la resistencia 2, pero necesitamos estos valores, o sea, en forma de otra ecuación, en la cual por ley de Ohm sería el valor del voltaje. Tenemos el voltaje de entrada, menos lo que sería el voltaje del capacitor 1, que sería x1, sobre el valor de la resistencia 1, menos el voltaje del capacitor 2, no, mentiras, ese es el 1 todavía, estamos hablando del 1, el 1 menos el voltaje de este inductor, de L, sobre la resistencia 2. Y ahora vamos a hacer otro reemplazo. Y ahora, siendo con este análisis de nodos, tenemos que la corriente que pasa por R3 es la misma que va a pasar por este capacitor. Y R3 va a ser igual a la corriente del capacitor 2. Entonces, la corriente del capacitor 2 va a ser igual a la corriente de R3. Disculpenme si repito mucho las palabras. Y esto va a ser igual a x2 punto de C2. Y la corriente también va a ser igual, bueno, esto va a ser igual a la corriente de IR3, que en ley de Ohm sería igual a la corriente, digo, el voltaje de L, pero puta mierda. Ok, ahora siguiendo con el análisis de nodos, tenemos que la corriente que pasa por esa resistencia va a ser la misma que va a pasar por el capacitor 2. Entonces tenemos que IR3 va a ser igual
a la corriente del capacitor 2, y esto va a ser igual a esto que ya lo habíamos hallado antes, x2 punto por c2, que también es igual a la ley de Ohm de la corriente de R3, que sería el voltaje de este inductor de L menos el voltaje de este capacitor, que sería x2 bueno, x2, perdón, sobre el valor de R3. Y voilà. Voy a escribirlo aquí. Y C2 es igual a de L sobre menos esto sobre esto. Listo. Ahora podemos hallar el valor del voltaje del capacitor. R2, R3. Turutu, tuturutu, turutu. Ahora nodo A, B, C. Desde B hacia A. B, L. Mm.
Bueno, en nuestro análisis de nodos tenemos que la corriente para R1, según ley de Ohm, R1 será igual al voltaje que entra por aquí menos este voltaje que va por acá, el cual sería Vin menos el voltaje del capacitor, que sería X1, sobre el valor de la resistencia, siguiendo la ley de que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Vamos a hacer esto mismo para la corriente R2, que es igual a el voltaje del capacitor, que sería X1, menos el voltaje del inductor, que sería VL, sobre la resistencia 2. Y de la misma manera hacemos esto para la resistencia 3, la corriente de la resistencia 3 va a ser igual a el voltaje del inductor, VL, menos el voltaje del segundo capacitor, que sería X2, sobre el valor de la resistencia R3. Y ahora podemos y ahora, antes de reemplazar esto directamente aquí, podríamos hallar de una vez a qué equivale en ecuación el voltaje del inductor. Por fórmula sabemos que el voltaje del inductor sería igual a esperen, colorcito, a 1 sobre L integral del voltaje de L. Pero ¿a qué es igual BL? Ok, reescribir, antes de reemplazar estas ecuaciones de corrientes en nuestras ecuaciones de mallas, tenemos una incógnita que debemos, bueno, antes de poder reemplazar estas ecuaciones que ya llevamos en nuestras ecuaciones de las mallas, hay una incógnita que aún tenemos que buscar, que es el valor de BL. Sencillamente podemos saber que BL va a ser igual a 1 sobre el valor del inductor. Antes de antes de reemplazar estas ecuaciones en nuestras ecuaciones de mallas, sabemos que hay una incógnita que aún podemos hallar. Antes de reemplazar estas ecuaciones en nuestras ecuaciones de mallas, hay un valor, bueno, una incógnita que aún tenemos que hallar, que sería BL. Sencillamente podemos decir que BL va a ser igual a 1 sobre el valor del inductor por la integral de el voltaje que está pasando en ese inductor. Pero esto se me van a escribir, pero en sí, que es igual BL. Sencillamente podemos hacer una ley de corrientes de Kirchhoff, y como no hay fuente de corrientes, la podríamos igualar a cero, en la cual tendríamos la corriente de la resistencia 2, esta corriente, la corriente de la resistencia 3, y esto más la corriente de L, lo podríamos igualar a cero. ¿Y cómo veríamos esa
ley de corrientes de Kirchhoff. Pues tomaríamos la corriente de R2 y la sumaríamos con la corriente de R3 y la sumaríamos con la corriente de inductor, y como hay fuente de corriente lo igualamos a cero. ¿Y a qué equivale esto? Ya lo tenemos aquí. Voy a solo copiar y pegar. Sería igual a esto. Uy, qué demora. Uy, qué demora. A esto también. Y ya que es igual a estas corrientes, ya las tenemos halladas aquí. Y solo es escribirlas. X1 BL sobre R2 más BL menos X2 sobre R3. Esto por la tabla ya sabemos que la corriente L va a ser igual a X3 más X3, todo igual a 2. Aquí podemos sacar L, BL de esta forma. BL va a ser igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y esto, espera, más X3 igual a 0. Por lo tanto, BL va a ser igual a la suma de esto uy, qué putas. Ay, para hallar tenemos una, bueno, antes de reemplazar estas ecuaciones en nuestras ecuaciones de mallas, hay una incógnita que aún tenemos que hallar, que es BL, que sencillamente podemos decir que es igual a 1 sobre L integral de BL, pero entonces a qué es igual BL. Eso lo podemos hallar en forma de fórmula, haciendo una ley de corrientes de Kirchhoff, y como no hay fuente de corriente podemos sencillamente igualar eso a cero, lo cual sería la corriente de la resistencia 2 más la corriente de la resistencia 3 más la corriente de L va a ser igual a 0. Gracias a esta tabla sabemos que la corriente de L va a ser igual a X3. Podemos reemplazarlo aquí. Y gracias a estas ecuaciones ya sabemos los valores de la corriente de la resistencia 2 y la resistencia 3. Y pues tan solo sería escribirlos. XBL menos BL sobre R2 más la corriente de 3 que sería BL menos X2 sobre R3 más X3 igual a 0. Ahora podemos despejar BL y quedaría BL por 1 sobre 2 más 1 sobre 3. Las X las pasamos con su divisor al otro lado. Uy. Va a ser igual a las X1 más X2 sobre el valor de la resistencia R2, R3 multiplicados por X3. Y entonces dejando solo a BL, dejando esto que está multiplicando a dividir, tendríamos que
vendrá a ser igual a R3 x1 más R2 x2 menos R2 R3 x3 sobre R2 más R3. Ahora sencillamente ya podemos reemplazar todo esto aquí. Ok, esto lo voy a hacer sin tabla. Tendríamos que x1 está muy lento de computador, puta madre. De nuestra malla 1 reemplazando sería u menos r1 por el valor de esta corriente. Aquí cancelamos esta r con esta menos x1. Uy, puta, lo que falta. Vamos a hallar las x puntos. Sabemos que x1 es igual al voltaje. Sabemos que... ¿Qué putas? Ok, ahora vamos a hallar por fin los x1 puntos, los x puntos. Ahora vamos a hallar por fin los x puntos. Ahora vamos a hallar por fin los x puntos. Sabemos que x1 va a ser igual al voltaje del primer capacitor. Y ahora, analizando por nodos, vamos a hallar los x1 puntos. Ahora, analizando por nodos, vamos a hallar las x puntos. Sabemos que puta, ¿por qué es tan lento esta mierda? Sabemos que la corriente que entra por este capacitor sabemos que la corriente que puta, no se ve. Ahora vamos a hallar las x puntos haciendo un análisis de nodos. Sabemos que la corriente que entra por este capacitor va a ser igual a las otras corrientes. Ahora vamos a hallar las x puntos haciendo un análisis de nodos. Sabemos que la corriente de esta resistencia es igual a la suma de la corriente de IC a la corriente de R2. Entonces la corriente de la resistencia 1 va a ser igual a IC más la corriente de R2. Ahora tan solo sería poner estos valores. Puta, está muy lento. Estos valores los vamos a poner aquí y este otro valor también, ya que ya lo hallamos acá.
Entonces, tenemos que... ¿Leider? Dime, Oye, ¿será que tú mañana me puedes hacer un favor? depende, moto no tengo. No, no es para eso. Entonces, Es que un amigo viene por unas cosas. ajá. ¿Será que le puedes salir? ¿A qué horas? En la mañana. Uy, sí. ¿A qué horas en la mañana? No sé, tipo 9, 10. Si es hasta las 10 sí puedo, pero si es a las 11 en adelante no puedo. Bueno, ok. Vale. Entonces la corriente de la resistencia 1 va a ser igual a IC menos la corriente de la resistencia 2. Estos valores ya los hallamos. Por ejemplo tenemos IC que es igual a X1 punto por IC. Y los valores de la resistencia los tenemos todos acá. Las corrientes de las resistencias. Y pues vamos a despejar IC, que es la que nos interesa. Que sería IC va a ser igual a la corriente de la primera resistencia menos la corriente de la segunda resistencia. Eso sería, IC va a ser igual a esta corriente de aquí. Voy a copiar y pegar. Menos esta corriente de acá. Haciendo rápido esta resta de fracciones y reemplazando el valor de IC por C1 por X1 punto, tendríamos que X1 punto por C1 por C1 sería igual a uy puta. Ahora igualando este IC a X1 punto por C1 y reemplazando BL tendríamos que X1 punto por C1 va a ser igual voltaje de entrada menos X1 sobre R1 menos X1 menos toda esta ecuación que tenemos aquí. Mi casa. Esta. Pero sería que llegara a terminar, Mari. Sí. Menos esta. Por eso yo voy saliendo. Verga. Puta. Leider, Dime. ¿será que le puedes entregar a mi amigo esto? ¿Ya viene? Vale. Lo voy a dejar encima de la mesa. Esta bolsa verde. Para que le abras, pues. Ok. Siga derecho hacia. De la Plaza de la Valera, derecho. Sobre Sí, derecho. R2. Hacia Y ahora resolviendo todo esto. Y de una vez pasando este C1 a dividir. Tenemos que X1 punto será igual a menos R1 más R2 más R3 sobre C1 R1 R2 más R3 X1 más 1 sobre C1 R2 más R3 X2 menos R3
R1, paréntesis R2, más R3, cierro paréntesis, X3, más 1, R1, voltaje de entrada. Aquí ya tenemos todo lo que necesitamos para llenar la primera fila de la matriz. Y pues con x2 punto es un cuarto de lo mismo. Vamos a la malla 2 y qué puta. Ah. Ahora para... Ok. Ahora para hallar x2 punto podemos resolver simplemente la integral de x2, la cual ya tenemos aquí. X2 punto va a ser igual a IC sobre C2. Que va a ser igual a la corriente de C sobre C, ya que es igual a la corriente de C2, puta, demasiado lento. ¿Aló? ¿Dónde estás? La corriente. Entonces vamos a hallar x2 punto, que ya lo hallamos aquí arriba. Tan solo sería mandar este C2 a dividir a la corriente del capacitor 2, sencillamente. La corriente del capacitor 2 sobre el valor de C2, ya que es igual esta corriente del capacitor 2. Pues analizándolo por nodos, sabemos que la corriente de este capacitor va a ser igual a esta corriente menos esta otra corriente. Sería corriente de C2 igual a sabemos que putas. Ahora vamos a hallar la x2 punto. Y acá con esta fórmula sabemos que x2 punto va a ser igual a la corriente del capacitor 2 sobre el valor del segundo capacitor. Y vamos aquí al análisis de nodos nuevamente y sabemos que la corriente que pasa por ese capacitor es la misma corriente que hay en la resistencia 3, por lo cual va a ser igual a esto. Lo voy a copiar y pegar aquí. Puta vida. Por acá. Sobre C2
esto es igual C2 menos esto verga. Este computador es muy lento, qué putas. Menos x2. Y ahora resolviendo toda esta ecuación, tendríamos que x2 sería igual a uno sobre C2 más R2 más R3, cierro paréntesis, x1 menos 1 sobre C2 R2 más R3, cierro paréntesis, x2 menos R2 sobre C2 C2 R2 más R3 x3. Y ahora para resolver x3 punto sería utilizando una de las ecuaciones de nuestra malla, cierro paréntesis, ahora vamos a resolver x3. Y para eso vamos a usar esta ecuación verga. Y para hallar x3 punto, comenzar esta misma ecuación de la malla 2, pero despejando x3. Está muy lento este computador, está lentísimo. ¿Qué putas? Pim pam, pim pim. Puta. Ahora despejando esta x3 punto, estos pasan a ser positivos y le restamos la L que tenía antes, esta L. Positivo
vamos a dividir la L. Y listo. Y ahora podemos agarrar este valor de la corriente de la resistencia 3, que ya lo hallamos aquí. Lo vamos a copiar. Vamos a mover por acá. Puta. Y vamos a reemplazar acá. Y ahora, resolviendo esa ecuación, tendremos que x3 punto va a ser igual a 1 sobre L por R3 x1 más R2 x2 menos R2 R3 x3 sobre F2 más R3, y eso es igual a x3 punto es igual a 1, no mentiras, R3 sobre L R2 más R3 x1 más R2 más R2 sobre L R2 más R3 x2 menos R2 por R3 sobre L paréntesis R2 más R3 multiplicado por x3. Ok, ya con esto tenemos todos los valores para nuestra matriz y solo sería reemplazar. Dando que nuestra matriz A va a ser igual a esto de aquí primero esto de acá con esto de aquí con este otro componente de acá y ahora los de x2 punto, que sería este que acompaña x1
acompaña x2 y el p acompaña x3 y ahora los componentes de x3 punto y ahora el de x3. Y ya está nuestra matriz hecha. La matriz B sería igual a las x puntos donde tuvieron una entrada, con lo cual sería la x1 punto únicamente, que sería esta de aquí, que sería 1 sobre C1 R1 y una sola, 0, 0. Y pues como la salida de nuestro circuito la estamos tomando por el capacitor 2, por este único capacitor, y como ese único capacitor corresponde a x2, tendríamos que la salida está lento. La salida sería la matriz C, que sería igual a 0, 1, 0. Listo. Ahora reemplazando valores, reemplazando por estos valores, de R1 va a ser igual a R2, igual a R3, esto va a ser igual a una unión, C2 es igual a C1, y eso es igual a un faradio, L va a ser igual a 0,5 hercios. Vamos a tener que nuestra matriz va a ser igual a este de acá, donde A va a ser igual a menos 1,5, 0,5, menos 0,5, menos 0,5, menos 0,5, 0,5, 1, 1, 1. Nuestra matriz B sería igual a 1, 0, 0. Ahora podemos irnos a MATLAB. Bueno, pues yo ya lo había simulado. Esperen un momento. Ahora MATLAB. Mientras abre MATLAB les voy a enseñar lo que por simulación en Proteus debería dar.
mucho. ¿No se puede pausar la grabación? A ver. Nah. Ash. Demasiado lento este computador. Demasiado. ¿Dónde está mi imagen? JPG. Puta. Oh, qué puto. Como podemos ver en esta imagen, ya lo simulé por Proteus. Y cuando pasemos este espacio de estados a MATLAB Simulink, tendría que regular en cero por la caída de voltaje, pero por lo que veo MATLAB todavía no carga. Voy a hacer una cosa aquí. Es captura de pantalla. Automático. Perfecto. Y cierro esta ventana. Ok. Vamos a esperar que abra MATLAB. Si es que abre.
Por fin. Entremos a Simulink. Esto va a tardar más. Es que mi computador es de bajos recursos. Entiéndanlo. Verga. What the fuck? Vamos a cerrar el Medibank para que tenga más recursos el computador. Ok, entramos en el link. Voy a abrir este archivo que es el que tengo así como plantilla para hacer todos los espacios de estados y funciones de transferencia. Ve, ve, Max, ve. What the fuck. No ocupado. Verga.
Pero, no, profe, yo no sé editar videos, no tengo nada con que editar videos. Yo voy a esperar a que esto salga. No, toda la vida. Y es que el programa de grabación, ¿qué pasa? Que no puedo poner en pausa. No, no se puede. O sí.